A finales del año 2019, el mundo comenzó a tener noticias de lo que inicialmente se pensó era un brote de neumonía de causas desconocidas en la provincia de Hubei, en Wuhan, China. A 10 de mayo del 2022, el virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, ha sido el causante de un poco más de 6 millones de fallecidos a nivel mundial, 518 millones de personas infectadas y una situación de incertidumbre generalizada. Para que estos números no fueran mayores, el mundo entero entró en cuarentenas, cierres y aislamiento. Estas medidas, la incertidumbre ante el futuro inmediato, la limitación para trabajar con las consecuentes preocupaciones financieras que garantizaran la supervivencia, la soledad, el miedo ante la infección, la muerte propia y la de los seres queridos, el duelo y la forma individual de afrontamiento a la situación que provocó la pandemia, entre muchos otros factores, se constituyen en algunos de los detonantes que han ocasionado un aumento significativo en las experiencias de ansiedad de una gran parte de la población mundial, como ha registrado recientemente la Organización Mundial de la Salud, entidad que en mayo del 2022 emitió un informe en el que señala un 25% de aumento en la prevalencia de la ansiedad y depresión en todo el mundo como resultado de la pandemia de COVID-19 solo durante el primer año de la misma. Para entender la ansiedad, tomaremos como referencia a Rollo May, quien plantea que la ansiedad es una condición de vida. Esto implica, de acuerdo con De Castro, que es imposible evitarla y que es necesario aprender a vivir con ella para utilizarla en beneficio propio. Surge cuando se presenta un evento o una situación que atente contra nuestros valores, ideales e intereses. Puedan estos verse en peligro o incluso no llegar a ser cumplidos. Por tal motivo, la ansiedad no puede ser evitada, pues en palabras de De Castro, en toda decisión existe la posibilidad de que su efecto sea benéfico o perjudicial para nuestras expectativas, lo cual implica que no podemos tener seguridades absolutas. Esta situación conflictiva, cargada de incertidumbre, nos genera aún más angustia y dependiendo de la manera como se enfrenta esta situación, dependerá también la orientación de la misma ansiedad. Es importante comprender que la ansiedad, vista desde la psicología existencial, no ocurre solamente en el interior de los seres humanos sin tener relación con la situación en la que se encuentra esa persona y la valoración que hace de su experiencia con relación a dicha situación. Así las cosas, la ansiedad se presenta como una experiencia que siempre ocurre en la relación del individuo con las situaciones, objetos y personas que constituyen el mundo con el cual la persona se relaciona. Teniendo en cuenta lo anterior, la ansiedad, vista como un proceso experiencial, implica la participación intencional del ser humano en aquello que está vivenciando y, dependiendo de la valoración que haga de esta experiencia, obtendrá algún tipo de ganancia o pérdida que le otorgue sentido para tomar decisiones concretas acordes con su realidad. Sin embargo, es menester comprender que el sentido de esta experiencia va más allá de la validación cuantitativa y la explicación de la conducta asociada. Retomando a la OMS, se han identificado una serie de factores directamente relacionados con la vivencia de la pandemia COVID-19 que han coadyuvado en el aumento significativo de la ansiedad y el miedo a la muerte y que enfrenta esto a una gran parte de la población mundial. Para entender entonces el fenómeno de la angustia frente a la muerte, revisaremos la postura de Yalom sobre los conceptos de vida y muerte. Al respecto, Yalom examina dos posiciones que él denomina básicas cuando se refiere a la vida y a la muerte, y señala, primero, que la vida y la muerte son interdependientes, existen en forma simultánea y no consecutiva. La muerte late continuamente bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la conducta. Y segundo, la muerte es una forma primordial de angustia y como tal es un manantial primario de materia prima para la psicopatología. Entonces, al ser interdependientes entre sí, la muerte y la vida están íntimamente ligadas y Yalom llega incluso a decir que la muerte es un hecho de vida, que la vida y la muerte están imbricadas y que, abriendo comillas, una de las verdades más evidentes de la existencia es que todo se desvanece y que la desaparición de las cosas nos produce temor. Sin embargo, Yalom también recalca que este miedo a desaparecer, este miedo a morir es permanente y en una magnitud tal que consumimos una gran parte de la propia energía vital tratando de negarlo. La COVID-19 nos enfrentó cara a cara con este miedo,
no solo a la muerte propia, sino a la muerte de nuestros seres queridos y peor aún, a la eliminación de los ritos que hemos desarrollado para enfrentarla, aceptarla, hacer el duelo y eventualmente superarla, por lo que la sola idea de morir solo, se convirtió en un miedo latente para muchos y presente e insoportable para otros. Tomás Sábado indica que la pandemia por COVID-19 representó una amenaza real contra nuestra vida y que esto ha activado todos nuestros miedos existenciales. Para entender a qué le tenemos miedo con referencia a la muerte, Yalom se aventura a analizar una serie de estudios y trabajos que, aunque realizados por diferentes investigadores y pensadores, coinciden en que la ansiedad a la muerte está constituida por una serie de temores parciales más discretos. Yalom señala que varios de estos temores son tangenciales a la muerte personal. El miedo al dolor se circunscribe a la parte física del hecho de morir. Los temores relativos a una vida más allá de la muerte, a una vida futura, los menciona como un intento de convertir a la muerte en un hecho no definitivo. Y por último, señala que los referentes a otras personas, son por completo ajenos al individuo. Sin embargo, identifica que el miedo a la extinción personal es el que genera mayor preocupación. Por otro lado, Tomás Sábado indica que esta pandemia ha evidenciado como nunca antes otra y en tiempo real las tasas de mortalidad que se nos volvieron aterradoras e intolerables y que eran un recordatorio inequívoco de que la enfermedad y la muerte estaban a la vuelta de la esquina, en todos lados y en ninguno a la vez. Este recordatorio constante al que fuimos sometidos despertó nuestros peores temores reprimidos, los más profundos, y provocó reacciones de desesperación y temor, convirtiéndose en la causa primaria y fundamental de la ansiedad experimentada por las personas y que, como comentamos al inicio de este video, hoy la OMS tasa en un aumento del 25% con respecto a las tasas prepandemia. Pero las cifras de la OMS pueden quedarse cortas frente a la realidad objetiva. Para ejemplificar la magnitud del aumento de angustia a la muerte en el contexto de la COVID-19, este artículo señala un estudio realizado por un grupo de investigadores que analizaron el miedo y la ansiedad ante la muerte de un grupo de primera línea del personal médico de varios países latinoamericanos durante la pandemia. En este estudio se señala que en una encuesta realizada en la costa caribe colombiana en médicos generales, mostró que el 84% tenía miedo al COVID-19. 75% no se sentía bien al pensar en el tema y el 54% tenía insomnio. Los hallazgos de este estudio son relevantes, pues los médicos encuestados en este tiempo de pandemia durante el 2020 presentaron miedo y ansiedad ante la muerte propia y del otro. Los investigadores concluyen que el 56.2% del total de los médicos participantes de la muestra del estudio tenían miedo en su propia muerte y el 79.5% al proceso de morir, y que la ansiedad ante la muerte se presentó en el 80.8% de los médicos encuestados y fue mayor entre los médicos que atendieron pacientes con COVID-19. Además, que el 90.4% tenía miedo por la muerte del otro. Es claro entonces que existe una correlación directa entre el proceso experiencial originado por la pandemia COVID-19 y el aumento de la ansiedad de muerte, amén de otros trastornos y psicopatologías, y que estos estudios son solo el comienzo de una realidad que todavía no alcanzamos a dimensionar. La pandemia amenazó valores que creíamos intocables y nos abocó a cuestionar nuestra propia existencia y a entender su fragilidad. Sin embargo, Tomás Sábado coincide con De Castro en que nosotros somos quienes debemos resignificar este proceso experiencial. No lo dice con las mismas palabras de De Castro, pero sí comparten la esperanza de un mejor afrontamiento y por ende una mejor calidad de vida de aquí en adelante. Y voy a abrir comillas para terminar. Aunque el control de las emociones negativas puede ser difícil en esta situación, hay que considerar que, afortunadamente, la gran mayoría de las pandemias que ha padecido la humanidad desaparecieron casi tan rápidamente como comenzaron. A día de hoy, es aventurado hacer predicciones sobre el futuro próximo, sobre cómo será la vida social y las relaciones en la nueva normalidad. No obstante, las actitudes proactivas y optimistas con respecto al futuro pueden ayudar a mantener un equilibrio relativo sobre la salud mental en estos tiempos de incertidumbre.